Hola, muy buenas tardes. Soy Jaime Mejía. Trabajo en Fundasal en el Departamento de Promoción Social. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas al cuarto módulo sobre la gestión del hábitat. En esta tarde pues vamos a compartir el modelo de mejora sobre el hábitat rural que la institución desarrolla. Al hablar de hábitat rural, nosotros no nos limitamos al tipo de vivienda que existe dentro de las comunidades, ¿no? Ni el tipo de techo, ni los pisos, ni las paredes. Nos estamos refiriendo básicamente a una visión multilateral, considerando las relaciones entre la población y su entorno, ¿no? Una dinámica social, cultural, económica, política propia, existencia de servicios e infraestructura básica y la vinculación con los bienes naturales, etc. Es decir, todos los aspectos que determinan las condiciones de vida de las familias del área rural y por supuesto su dinámica con el entorno rural. Como ven en la lámina, ahí aparecen las características generales básicas sobre la ruralidad, ¿no? Entonces, una imagen de una persona, al fondo se mira la vivienda, es el tipo de vivienda que existe, ¿verdad? Y en las otras imágenes podemos ver el tipo de paredes, que es un tipo de paredes de bajareque que las personas construyen de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a su conocimiento. En las otras imágenes pues vemos una letrina de fosa que la misma población construye, ¿verdad? Una cocina que está a la intemperie, como podemos ver en la imagen, y a la par pues una pequeña imagen con un pequeño corral donde están los animales de crianza que la población tiene. Para nosotros es importante la construcción de un proceso, ¿verdad? Para nosotros es fundamental fortalecer las capacidades organizativas de la población. En esto están incluidos los sectores juveniles, ¿verdad? También es importante la autogestión de la salud comunitaria, la mejora del hábitat y el cambio de hábitos higiénicos en las familias. La capacitación técnica para nosotros es fundamental, ¿verdad? Constructiva para la mejora del hábitat, ya sea la vivienda, los servicios básicos. Cuando hablamos de servicios básicos nos estamos refiriendo también a una letrina bonera, a una cocina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con tecnologías tradicionales, seguras y mejoradas para conservar el paisaje. Es decir, nuestras intervenciones lo que quieren es aproximarse más a lo que la gente ya cuenta, pero con una expresión desde mantener su propio paisaje. Construcción de nuevas prácticas para la soberanía alimentaria. Todos en la zona rural poseen una práctica agrícola, pero nosotros consideramos importante que la gente pueda tener otras nuevas alternativas para cultivos no tradicionales. Y esto lo creamos o lo hacemos con la población, ya sea de forma individual o de forma colectiva y también en los centros escolares. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una determinada comunidad? O mejor dicho, ¿cómo llegamos? ¿Cómo identificamos una zona a intervenir? En primer momento, llegamos a solicitud de la población, es decir, la población nos envía una solicitud a la institución, nosotros la tomamos, hacemos la visita domiciliaria y de esa forma llegamos. Otra forma es a través de alguna investigación que alguna instancia publica y nos mostramos interesados en el tema que hemos visto en esa determinada investigación y nos acercamos nosotros. Y la última es algún acontecimiento fortuito que ha sucedido. Puede ser una inundación, un deslizamiento o un enjambre sísmico, ¿no? Son como las tres formas cómo llegar a la comunidad. Cuando llegamos a la comunidad, para nosotros es fundamental y prioritario el desarrollo de un diagnóstico comunitario.
El diagnóstico comunitario lo hacemos con la participación de la población. Y lo que queremos identificar es cuántas familias hay en la comunidad. Cuántas personas viven, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son jóvenes, etcétera, etcétera. Actividades económicas, es decir, a qué se dedica la población. Si hay empleados de maquilas, si hay algunos profesionales, o si la gente solo se dedica a una actividad agrícola específica. Nos interesa también saber el tipo de infraestructura que hay dentro de la comunidad, los tipos de accesos, como son las calles vecinales, las calles para la circulación de vehículos, ¿verdad? Si hay casa comunal, si existe una iglesia, si hay agua potable, si hay energía eléctrica, todo eso relacionado con la infraestructura. De igual forma, nos interesa en una gran medida la disponibilidad de materiales constructivos existentes en la zona. A veces la gente cree que no tiene posibilidades, que no tiene nada. No, es que no tenemos nada, Isabel. Pero en realidad hemos encontrado comunidades en donde abunda mucha piedra, en donde hay vara de bambú, entonces donde hay arcilla, donde hay arena. Son materiales importantes que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestros proyectos. De igual forma, identificamos las zonas de riesgo que existen en la comunidad. Ya sea una zona de riesgo, puede ser una zona de inundación, puede ser una zona de deslizamientos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que nos interesa conocer en el diagnóstico comunitario es cómo está organizada la población. Es decir, ¿existe una DESCO? ¿Existe una organización de mujeres? ¿Existirá alguna organización de jóvenes? ¿Cuántas iglesias hay? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al conocer esto, hemos dado el paso de diagnosticar la comunidad. Ahora pasamos a otro punto, que es la formulación participativa de las propuestas multiactoral, es decir, toda la población la ponemos en función para la construcción de las propuestas con base a la motivación que hemos tenido en las tres formas de llegar a una comunidad. Entonces, así es como construimos las propuestas, ¿no? Con la participación de la población. Cuando tenemos listas estas propuestas ya gestionadas y hemos recibido una acción positiva de aprobación de un X proyecto que ya lo vimos con la población, entonces entramos a un proceso que le llamamos participación comunitaria a través de un proceso que se llama ayuda mutua. Durante la ayuda mutua lo que hacemos es preparamos a la población, organizamos a la población, damos procesos de formación para que la gente pueda participar, ¿no? Establecemos los criterios de selección que vamos a aplicar para la selección de estas familias que van a ser beneficiarias de una determinada acción constructiva. Y establecemos también los controles para el seguimiento de la ayuda mutua. Entonces, la ayuda mutua es un proceso educativo, participativo y constructivo que nos permite relacionarnos entre todos, entre la población, donde vamos a llevar una alternativa de solución, y nosotros que somos los facilitadores del proceso. De igual forma, estamos haciendo incidencia en propuestas para el desarrollo comunitario y acceso a los derechos humanos. Hablamos con la población sobre las diferentes problemáticas que existen. ¿Por qué la gente no tiene acceso a una vivienda digna? ¿Por qué no hay agua para todos?
En este sentido, invitamos a la población a que participe de todos los procesos de incidencia que hacemos junto con muchas comunidades donde ya hemos trabajado. Y aquí la gente participa de los diferentes procesos. La lucha por una ley general de agua, la lucha por una ley de la soberanía alimentaria y la lucha por una ley de vivienda de interés social. Este modelo conlleva una visión integral, considerando no solo un espacio físico, con sus muros, con sus techos, sino que es como un continuo acto de construir y deconstruir, es decir, quitarle a la población, ¿verdad?, que establece vínculos estrechos entre el territorio, las personas y el medio ambiente. Se reconoce que la vivienda precaria constituye uno de los factores que promueven la inseguridad humana. Por lo tanto, el contar con una vivienda adecuada desde la perspectiva de los derechos humanos es fundamental y por eso es que nosotros intervenimos estas comunidades. Este modelo le apuesta a unidades habitacionales que garanticen en principio la seguridad contra los efectos perturbadores de la naturaleza, como ya dijimos anteriormente, terremotos, deslizamientos, huracanes, etc. Y además favorece una salubridad de las familias y así se minimizan o disminuyen los impactos del cambio climático. Las alternativas constructivas del modelo se enfocan en conservar la tradición constructiva para rescatar el conocimiento de la población y para mantener el paisaje rural de la zona. Es decir, nosotros vamos a construir junto con la población, pero no vamos a imponerle una forma de hacerlo. Vamos a partir, en principio, del conocimiento que la población tiene. Y ese conocimiento lo ponemos en práctica versus una práctica que nosotros ya desarrollamos. Y así es como juntamos los dos conocimientos y lo ponemos en práctica. Los recursos que se utilizan presentan un menor costo que las tecnologías y materiales convencionales, por lo que son del alcance de la población. Por eso es que en el diagnóstico identificamos precisamente qué tipo de materiales hay en las comunidades. Además, llevan implícitas acciones ambientales positivas, ya que las tecnologías aplicadas son amigables con el medio ambiente y constituyen su protección. El modelo se desarrolla bajo un enfoque transformador de la realidad de la población, buscando el empoderamiento, la participación e inclusión de todos los sectores. Es decir, toda la comunidad se puede involucrar en las diferentes acciones del proyecto que nosotros desarrollamos. Dinamizando procesos sociales, la autogestión, la salud comunitaria, con participación de la juventud. Este aspecto es muy importante. En muchas comunidades ha sido la juventud, este sector de la juventud, la que ha dinamizado muchos procesos. Una visión integral, considerando la salud como un derecho compuesto, el cual guarda una estrecha relación con las condiciones de vida y las familias dentro de sus comunidades. Se parte de los conocimientos previos que la institución y la población, teniendo una visión de algo no acabado ni estático, sino de un conocimiento dinámico, inacabado, que se enriquece con las particularidades de la zona a intervenir. Es decir, no multiplicamos lo que hicimos en una zona, lo vamos a copiar exactamente igual en otra zona, porque es otro tipo de población y hay otros tipos de condiciones en otro sector. Las metodologías utilizadas
se concretizan según el contexto y las particularidades de la población, el nivel educativo, la idiosincrasia, la cultura, la religión y hasta los tiempos dedicados a la siembra y la cosecha, sobrepeso la creatividad. Es decir, no imponemos a la gente a qué horas es la jornada educativa. Primero vemos a qué horas la población tiene tiempo, a qué horas la gente se va a desocupar de sus propias actividades. Y ahí pues desarrollamos todos nuestros procesos educativos. Nuestro modelo de educación está basado en la educación popular. Utilizamos técnicas para hacer más participativos los procesos, sino que fue un proceso de aprendizaje colectivo, es decir, partimos de lo que la población ya sabe, ¿verdad? Esto ha fortalecido los lazos comunitarios y la organización dentro de las comunidades. Este modelo promueve también alternativas agrícolas, la autogestión y la incidencia política dentro de las comunidades. Mostrarle a la gente por qué es importante la incidencia política es algo fundamental. Mostrarle a la gente que dentro de su entorno tiene plantas que contribuyen al desarrollo de una agroecología diferente a lo que tradicionalmente la gente tiene, es fundamental. Es fundamental porque le da un nuevo rol a la familia. Ahora veamos algunas imágenes sobre la contribución del hábitat rural. Hay algunas imágenes ahí sobre, es una vivienda de una cooperativa. Ese es un proceso un poco diferente, ¿verdad? Pero muy interesante. Me imagino que más adelante ustedes tendrán la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y vemos en el centro un grupo de jóvenes. ¿Por qué los jóvenes siempre han sido un factor muy importante, ¿verdad? Porque son los que dinamizan dentro de la comunidad y tienen la energía, ¿verdad? Con un poco de orientación y con un poco de procesos educativos que hemos desarrollado con ellos, la gente logra participar y vamos de casa en casa desarrollando diferentes acciones y la población mira muy bien esas acciones, ¿verdad? Vemos en otra imagen familias que están recibiendo, que están en un proceso de construcción de su vivienda, una vivienda de adobe reforzado. Y en la última imagen que vemos la participación de la población en la calle para exigir sus derechos. Y vemos un grupo que es del Departamento de La Paz, que pertenece a la Mesa Territorial del Jiboa, que es una expresión organizativa que lucha por el medio ambiente en la zona del río Jiboa. Y también hay una manta ahí sobre la Asociación de Pobladores del Departamento de La Paz, que también son parte de la Mesa Territorial del Jiboa. Estas son algunas imágenes de las que queremos compartir con ustedes sobre este proceso. Hemos finalizado con nuestra participación. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buen día. Es un gusto para nosotras estar con ustedes acá compartiendo en este diplomado. Nosotras somos Tatiana Juárez y Alejandra Membreño. Somos arquitectas y trabajamos actualmente en el Departamento de Construcción de Fundasal. Ambas hemos tenido experiencia construyendo, diseñando e implementando modelos de vivienda y de hábitat bajo la mirada de la producción social del hábitat. Y este día queremos compartirles un poco de esa experiencia a manera general y hablar un poco acerca de los beneficios y el contexto del uso de materiales locales dentro de la producción social del hábitat. Bueno, para comenzar, yo soy Alejandra y voy a darles la parte introductoria y luego Tati le va a hablar ya un poco más acerca de los materiales en profundidad. En las sesiones anteriores ustedes han tenido la oportunidad de hablar un poco acerca de la situación de vivienda en el país, de hábitat y cómo se enmarca la producción social del hábitat dentro de las posibles respuestas a esta situación, ¿verdad? No solamente al déficit de vivienda en sí, sino también a las carencias de hábitat que caracterizan por lo pronto nuestra sociedad, ¿verdad?
Entonces, ahora lo que queremos hacer es un poco enmarcar los materiales locales dentro de este proceso de producción social del hábitat y ver cuáles son los beneficios que trae el uso de estos materiales y un poco quitar algunos prejuicios o algunos mitos que puedan haber acerca del uso de materiales locales dentro de una construcción. Bueno, solo para hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que ya hemos oído antes de Claudia, de Julio y de Alma, vamos a hablar acerca de los materiales locales dentro del marco de la producción social del hábitat. Como ya ellos mencionaron, me imagino con más profundidad, bueno, la producción social del hábitat es un reflejo y un producto directo de esta fuerza y esta capacidad transformadora de la gente, esta capacidad sumamente creativa que la gente tiene de transformar sus entornos y de poder construir no solamente algo físico, sino también sociedad, ¿verdad? Y además de eso, tomar las riendas de las soluciones para los problemas que se le aquejan, que a pesar de no ser directamente culpa de ellos, es necesario resolver para poder ir optando a mejores condiciones de vida. Además de eso, renueva o reivindica el concepto de habitar como algo que es un producto de las interacciones y de nuestra historia directamente, ¿verdad? No es algo dado por alguien más, sino que nosotros definimos cómo habitamos y cómo lo hacemos define las características de las interacciones que tenemos, ¿verdad? Esto implica, por supuesto, una participación activa, protagónica e informada de los habitantes en su gestión y desarrollo. Es decir, no es algo, como les mencionaba, no es algo que viene desde un agente externo a los habitantes, sino que es algo que nace desde ellos, de sus interacciones, y por ello ellos son los principales protagonistas de este proceso, de todo el proceso, no solamente del elemento físico, digamos, o habitacional. Por ello, es fruto cultural, ¿verdad?, de las personas y es algo que está sumamente articulado con nuestra forma de vivir, como ya mencionábamos, ¿verdad? Y esto se ve condicionado fuertemente por el contexto físico e histórico y el entorno tanto social como físico que tenemos, tanto en su forma natural como en su forma construida, ¿verdad? La ciudad propiamente dicha, ¿verdad?, que nos rodea y además de eso, el componente natural que está, que es propio de la ubicación geográfica donde nosotros nos encontramos. Además de esto, la producción social del hábitat constituye una alternativa complementaria y estratégica de cómo habitar, producir y vivir nuestro hábitat, ¿verdad? Contrario a los modos de producción que se han dado hasta ahorita, ¿verdad?, que están dominados por el mercado o si no en menor medida por una producción pública del Estado, ¿verdad? La producción social del hábitat constituye una alternativa que no es muy conocida y que incluso se desprende mucho de lo que nosotros hemos normalizado acerca de cómo vivir y cómo habitar tanto nuestra ciudad como nuestro entorno. Y además de eso, algo sumamente importante y que tiene que ver, para lo que vamos a ver después, es que es una producción que no está enfocada en las ganancias, es decir, no es algo que se fija en el lucro, ¿verdad? Y por ello ve todos sus elementos no como un objeto mercantil, sino como como un proceso, ¿verdad? Que está, como les digo, y quiero hacer énfasis en eso, controlado por sus productores, ¿verdad? Y sus desarrolladores sociales. Todo esto tiene una mirada bien fuerte y además de eso incide mucho en la sostenibilidad de la producción del hábitat. ¿Por qué? Porque vista el hábitat como un proceso, entonces esta está sujeta a cambios, está sujeta a dinámicas y puede adaptarse de mejor manera porque no es un producto estático que obedece a un punto específico de la historia o de los intereses del mercado, sino que es algo que va creciendo y se va desarrollando junto con su población. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hablar de la sostenibilidad de la producción social del hábitat desde muchas aristas. Ahora nos vamos a enfocar acerca de los beneficios y cómo se enmarca el uso de materiales locales en esta sostenibilidad integral de la producción social del hábitat y cómo se enmarca, por supuesto, en este proceso, aclarando que no necesariamente la producción social del hábitat tiene que llevar el componente de materiales locales, es decir, no es un prerequisito. Sin embargo, las soluciones que se han dado a la fecha usualmente
recurren a los materiales locales o terminan usándolos por el proceso que se lleva, y ahora lo que queremos es ilustrar un poco ese proceso que lleva al uso de materiales locales, dada la comprensión de su naturaleza y de su utilidad en el marco de la producción social del hábitat. Como ya nos vamos a meter un poco más al marco de la construcción, es importante que sepamos hacer la distinción entre los conceptos. Autoconstrucción no es lo mismo que la autoproducción. La autoproducción denota un proceso mucho más integral y amplio y relacionado con el hábitat en general. En cambio, la autoconstrucción habla específicamente de la etapa de construcción de los elementos físicos. La autoconstrucción habla de todas las fases e incide en todas las fases de la producción del hábitat, ¿verdad? Y la autoconstrucción habla específicamente de los procesos constructivos, ¿verdad? Que en este caso de la PSH está caracterizado por estar protagonizado por los usuarios, ¿verdad? Y que puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, si se da entre familias, se dan los procesos conocidos como ayuda mutua. Si se hace solamente interno para un grupo familiar, es de autoayuda, es decir, entre los mismos familiares nos ayudamos. Puede ser asistida o autogestiva, es decir, yo como productor social protagonizo todas las etapas, o asistida es porque yo también contrato o me auxilio de otros profesionales y de otra mano de obra para construir. Y además de eso, esto también aplica si es puro o mixto, ¿verdad? Si solo los productores se involucran, o si también incluimos a otros tipos de actores dentro del proceso, ¿verdad? En ese sentido, y desde Fundasal y otros productores, bueno, apoyo, ¿verdad?, la producción social del hábitat, se impulsa un proceso asistido y mixto de autoconstrucción. Es decir, las familias en este caso no están solas, sino que tienen equipos que ayudan tanto en los procesos puramente técnicos como de acompañamiento, para apoyo en la toma de decisiones, ¿verdad? Capacitaciones y demás. Esos son los tipos de procesos de autoconstrucción que se promueven. En ese sentido, el uso de materiales locales trae ciertos beneficios a la producción social del hábitat, y aquí podemos hablar específicamente de 4 tipos de beneficios. Los primeros beneficios que trae son socioculturales. El empleo de materiales locales fortalece la identidad cultural de los pobladores y refuerza sus estructuras organizacionales. ¿Por qué? Normalmente el uso de materiales locales viene de nuestra historia más profunda, ¿verdad? Previo a la industrialización de muchos materiales como el cemento o el acero, era natural de nuestros territorios el uso de los materiales que nos rodeaban para construir, ¿verdad? Entonces, el uso de ellos es una herramienta para recuperar memoria histórica, y además de eso, reconectarnos con nuestra identidad cultural originaria, ¿verdad? Y como se promueven procesos participativos de construcción, esto implica el fortalecimiento de las estructuras para promover y desarrollar este tipo de actividades de una manera que se cumplan los objetivos, y además de eso, se pueda organizar la logística de una manera funcional. Para que esto funcione, definitivamente tienen que estar las capacidades necesarias para que la población pueda desarrollar estos procesos, tanto desde organización de jornadas hasta seguimiento, por ejemplo, en el uso de los materiales, herramientas, procesos un poco que podrían parecer administrativos o gerenciales, ¿verdad? Entonces, es imposible que no se refuerce el tejido y la estructura organizacional de las comunidades mediante estos procesos. Además de eso, como estamos hablando específicamente de procesos constructivos, por supuesto que se generan y se aumentan las capacidades en este tema dentro de los miembros de la comunidad, ¿verdad? Y bueno, como estamos hablando de una producción integral y participativa, también estamos hablando de que todos tenemos una función, todos tenemos un papel que desarrollar que es igualmente respetable y necesario, ¿verdad?, que el de mi vecino, ¿verdad? Entonces no hay nadie que se vea opacado, ni nadie que sobresalga en ese sentido, ¿verdad? Sino que todos somos igualmente necesarios e igualmente tenemos una función, ¿verdad?, que no se iguala, ¿verdad? Es necesaria.
En ese sentido, como nosotros somos los protagonistas de nuestra propia construcción y la construcción y nuestro hábitat reflejan nuestra manera de vivir, definitivamente mejoramos la habitabilidad que se encuentra en el territorio, ¿verdad? No nosotros nos adaptamos a algo ya construido o preconcebido, sino más bien nosotros construimos la representación física de cómo queremos habitar. Y esto incluye la aplicación del conocimiento territorial que nosotros tenemos en nuestro hábitat, en el diseño de nuestro hábitat. Y ahí se incluye, y eso es sumamente importante, que nosotros podemos dar respuesta a las vulnerabilidades que existen dentro de nuestros territorios. Nosotros, como conocedores de nuestro territorio y de sus características, tanto positivas como en las que hay que trabajar, podemos dar respuesta e incluir estos aspectos de una manera más integral dentro del diseño y de la forma como habitamos nuestro territorio. Entre los beneficios económicos del uso de materiales locales está que nosotros podemos aumentar, o más bien, el proceso de construcción con materiales locales implica un aumento o una denotación de autosuficiencia e independencia de procesos. ¿Qué significa eso? Que las comunidades, al ser las que gestionan directamente todos los procesos de no solamente la construcción, sino que es la producción de su hábitat, ¿verdad? Esto implica una autonomía, ¿verdad? Y una independencia bastante fuerte que viene acompañada de los procesos de fortalecimiento de la organización, ¿verdad? Entonces, en este marco se promueven diferentes procesos que también pueden resultar en beneficios económicos, ¿verdad? Como por ejemplo la disminución de costos por medio de iniciativas comunes, de recolección de fondos, de medios de vida comunes para la comunidad, procesos de ayuda mutua que también disminuyen los cobros en cuanto a auxiliares, por ejemplo, y demás personal de construcción y que se asumen dentro de la comunidad, pero que aún así reflejan un costo en el presupuesto total, ¿verdad? Además de eso, dentro de la comunidad se pueden dar actividades que promuevan la economía local, por ejemplo, como les decía, se pueden dar diferentes tipos de actividades productivas a nivel comunitario, y además de eso también se puede apoyar entre los miembros de la comunidad las propias iniciativas que se tengan para que se vea un incremento en la economía local y una promoción a esta. Además de eso, este tipo de iniciativas promueven la solidaridad de las iniciativas económicas y entre los mismos habitantes, y además de eso, pues un poco de controlaría comunitaria en cuanto a que se den procesos justos, transparentes, que nadie se aproveche de nadie, ¿verdad? Y que no sea en sí el fin monetario el que guíe, sino más bien el fortalecimiento y el apoyo entre todos nosotros, ¿verdad? Además de eso también, y es algo en lo que queremos hacer énfasis posteriormente con lo que vamos a explicar, son los aspectos ambientales o los beneficios ambientales que vienen con el uso de materiales locales. En relación con el uso de materiales más industrializados como el cemento y el acero, los materiales locales producen menos contaminación al ambiente y tienen una considerable menor huella de carbono, que es básicamente el nivel de contaminación que estos materiales producen. Además de eso, poseen procesos más limpios en cuanto a su producción y utilización y consumen menos energía, lo cual tiene implicaciones directas, ¿verdad? Positivas en cuanto a la sostenibilidad del movimiento de PCH. Que tengamos nosotros procesos más limpios implica también que nosotros estamos generando menos carga negativa, por ejemplo, en cuanto a procesos que abonan al cambio climático, en cuanto a generación de gases de invernadero, disminución de fuentes de agua y demás. Y además de eso, como les mencionaba, normalmente la inversión energética es menor, ¿verdad? Para la producción y uso de estos materiales. Entonces, en general podemos hablar de que el uso de materiales locales de una manera sostenible, es decir, que no se ve como depredación de lo existente, definitivamente tiene consecuencias positivas, ¿verdad? En cuanto a la relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Bajo una mirada de una relación más amigable y respetuosa, más horizontal,
¿verdad? Es que se desprenden todos estos aspectos beneficiosos ambientalmente. Además de eso, también el uso de materiales locales y la autonomía que pueda tener la población en cuanto a decidir cómo habitar implica también beneficios políticos para la población. ¿Por qué? Porque estamos reivindicando y respetando el derecho que la población tiene de decidir cómo habitar y de plasmar su identidad en los entornos en los que vive. Sin embargo, actualmente digamos que esto es un aspecto que todavía se necesita fortalecer, porque normalmente los procesos sociales de producción no están fortalecidos o están respaldados por políticas o marcos normativos que lo promuevan, ¿verdad? Sino más bien a veces se presenta algún tipo de resistencia. Entonces, el beneficio que puede traer la PCH en cuanto a esto es que, bueno, se pueden respetar estas libertades, ¿verdad? Se pueden promover marcos normativos que tengan más en cuenta la participación de la gente en la resolución de las problemáticas actuales, ¿verdad? Y además de eso, promover distintos aspectos que en realidad son derechos que las personas tienen, como la interculturalidad, ¿verdad? La autonomía, el respeto a la identidad histórica de los pobladores y demás, ¿verdad? Entonces también podemos hablar acerca de la incidencia de los procesos de producción social del hábitat y de materiales locales dentro de un marco un poco más amplio de respeto a los derechos humanos de las personas. Y ahora queriendo relacionar específicamente con algunos procesos que se dieron el año pasado en el marco de la Convención de Cambio Climático que se dio, primeramente se va a dar en Chile, pero después en España, junto con otros actores que apoyan la producción social del hábitat en Latinoamérica, se vio a bien construir una campaña que apoyara la iniciativa del uso de materiales locales. Pero primero que eso les quiero explicar brevemente de dónde surgió la iniciativa. El cambio climático es una realidad que no podemos negar porque actualmente tiene bastantes manifestaciones e impactos negativos dentro de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Por ejemplo, en nuestro país podemos ver que hay un aumento de el número de tormentas que se dan en el año, además de esto de la intensidad de estos fenómenos extremos, ¿verdad? Y sus consecuencias, pues hace poco tuvimos las tormentas Amanda y Cristóbal que trajeron graves daños dentro de la ciudad y fuera de esta también, ¿verdad? Tenemos periodos de sequía aumentados que están dados por el aumento de temperaturas y demás, ¿verdad? Podemos hablar de diferentes impactos que tiene el cambio climático y normalmente cuando nos podemos analizar las consecuencias que se tiene dentro de los territorios, podemos identificar que estas no impactan de igual manera a toda la población. Es decir, a pesar de que todos estamos expuestos a los mismos riesgos y a los mismos impactos, la sensibilidad que presentamos es diferente, ¿verdad? Y normalmente las personas que están más afectadas son las personas que no poseen un hábitat o un territorio, ¿verdad? Que posea todas las características para abonar en su respuesta ante estos impactos, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de impactos diferenciados del cambio climático para saber quiénes necesitan más apoyo y a quiénes se necesita definitivamente promover soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida y las condiciones de habitar de todas estas comunidades que se ven más afectadas, ¿verdad? En ese sentido, se hablaron de ciertos ejes que podían ayudar a hacer mejor frente al cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos, de derecho a la ciudad y de hábitat, ¿verdad? En este caso yo quiero tratar tres que tienen que ver mucho con la producción social del hábitat y con el uso de materiales locales. Primero que nada es un cambio en los modelos de producción que se tienen hasta ahorita. Como ya hablábamos, normalmente la producción privada o mercantil, por ejemplo, que actualmente es la más fuerte en cuanto a hábitat y vivienda, es una producción que poco tiene en consideración los aspectos ambientales, sociales, etcétera, ¿verdad? Porque ven a la vivienda y a los elementos del hábitat como un objeto del mercado. En ese sentido, es necesario promover modelos
que sean sostenibles y que tengan en cuenta la verdadera dinámica dentro de los territorios, ¿verdad? Que sean inclusivas a los protagonistas, ¿verdad? A los elementos que incluyen el hábitat, que no solamente somos los humanos, sino que también están los elementos naturales, ¿verdad? Y que, en fin, esto caracterice una nueva producción, un nuevo modelo de producción económico, de consumo, de producción de viviendas. Entonces, en ese sentido, como ya hablamos acerca de los beneficios del uso de materiales, el uso de materiales locales se enmarca en las características de un nuevo modelo, ¿verdad? Que resulta ser más sostenible de muchas maneras, tanto con beneficios económicos como con beneficios materiales, ambientales, perdón, y con beneficios socioculturales, ¿verdad? Además de eso, otro de los ejes que se vio necesario fortalecer para mejorar nuestra respuesta ante el cambio climático es proteger la función social de elementos naturales como la tierra, ¿verdad? La propiedad y la ciudad, ¿verdad? Para proteger, ¿verdad? Y mejorar la capacidad de respuesta de las personas que salen más desfavorecidas, que normalmente tienen características en común para mal, ¿verdad? Por ejemplo, que no tienen legalidad sobre sus territorios, ¿verdad? No tienen un uso libre de la tierra que habitan, sus viviendas no poseen las características para asegurar su bienestar, están cercanos o viven sobre situaciones de riesgo como inundaciones, deslizamientos y demás. No poseen la formalidad económica tampoco para tener acceso a diferentes soluciones, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Entonces, reivindicar todo este tipo de elementos desde su función social es sumamente necesario, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta ahorita de la producción social del hábitat y del uso de materiales locales impulsa esto, ¿verdad? La función social de los elementos que nos rodean, el suelo, los árboles, el agua, ¿verdad? Para un apoyo a la mejora de las condiciones que tenemos que desfavorecen nuestra capacidad. Y además de eso, la reclamación de las identidades culturales, los reaprendizajes de todo este conocimiento que antes caracterizaba a nuestras poblaciones, pero que se ha perdido entre la cultura de globalización y de otras, de procesos, ¿verdad? Que lo que han hecho es un poco olvidar nuestras raíces, que traían un conocimiento bien intrínseco a ser respetuoso del entorno en que vivíamos y que eso lo volvía directamente sostenible porque no se veía como una relación vertical, sino más bien horizontal de iguales, ¿verdad? En el que, hablando así en palabras comunes, era el dando y dando. Este tipo de reflexiones dieron pie a que se diera la iniciativa por el uso de materiales locales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático del año pasado. La campaña fue apoyada, bueno, más bien nació de iniciativa de la Coalición Internacional por el Hábitat de América Latina, JICAL, en la que diferentes instituciones que apoyan la producción social del hábitat dentro de América Latina formaron parte, ¿verdad? Nacionalmente estuvo Fundasal, pero también se dieron instituciones mexicanas como Cooperación Comunitaria, también se dio la participación de diferentes redes como la red Proterra y la red Mesoamericana, Universidad Autónoma de Chiapas y otros actores se sumaron para poder hacer una campaña de incidencia en el que se pudiera visibilizar las ventajas del uso de materiales locales y cómo era una solución alternativa eficaz ante la problemática del hábitat que caracteriza sobre todo a América Latina. Lo que se hizo fue, bueno, hablar acerca de los beneficios que yo ya les mencioné y también dar ejemplos de productos de producción social del hábitat para que se viera que el uso de materiales locales o la producción protagonizada por pobladores no es mala, no es irresponsable, no es informal ni nada por el estilo, sino que los productos que se dan son de alta calidad y además de esto responden directamente a la situación actual y las necesidades de la población de una mejor manera que cualquier respuesta parcial y de terceras personas que pueda dar el mercado. Lo que se solicitaba a través de la campaña en general era pues que se dieran las herramientas y la difusión necesaria para visibilizar el uso de materiales locales como una alternativa
sostenible, como les mencionaba, ¿verdad? Mediante diferentes cosas, el fomento de políticas públicas, el fomento de la preservación de la diversidad cultural, ¿verdad? Que incluía las prácticas locales alternativas, constructivas, ¿verdad? Con el uso de materiales locales y de técnicas locales también, ¿verdad? Para la producción. También que se fortalecieran los procesos, se fortalecieran y se apoyaran los procesos para poder confirmar, digamos, o establecer científicamente el aporte ambiental de la producción social del hábitat con materiales locales en cuanto a emisiones de gases de invernadero, y bueno, las ventajas ambientales que podrían tener en este tema para contrarrestar efectos, ¿verdad?, del cambio climático. Incidir en el aumento de resiliencia con el uso de materiales locales que fortalecieran en realidad el conocimiento de la vulnerabilidad presente en los territorios, promover acciones de mitigación, ¿verdad?, a largo plazo ante los posibles efectos tanto de cambio climático como de riesgos existentes dentro de los territorios, ¿verdad? Incentivar la investigación científica de estos materiales para seguir promoviendo su uso en diferentes marcos, ¿verdad? Y para, como les decía, un poco respaldar y corroborar sus impactos positivos, ¿verdad? Desde una visión científica, apoyar un poco también la iniciativa local en diferentes aspectos, ¿verdad? Dentro de actividades que se dan en el marco de la PSH, también de reducción acerca de los impactos que se tienen ambientalmente, pues siempre fortalecer los procesos de investigación para poder fortalecer, digamos, algunas iniciativas que ya se tienen con los materiales locales, como por ejemplo el ahorro y la promoción del ciclo de vida, por ejemplo, de elementos como el agua, ¿verdad?, en su consumo en actividades constructivas, para evidenciar, como les digo, la disminución de la huella ecológica que los materiales traen, ¿verdad?, y la sostenibilidad ambiental que implica el uso de materiales locales y en la producción social del hábitat. Bueno, ahora les voy a enseñar un par de ejemplos que se promovieron dentro de la campaña, ¿verdad? Esto es una casa comunitaria que se produjo desde los habitantes de esta comunidad en la Sierra Nororiental de Puebla, en México, en 2015. Se dio con apoyo de técnicos, por supuesto, pero si bien es un producto estéticamente hermoso, es un diseño bastante bonito, si ven la pluralidad de materiales que se utilizaron disponibles en la localidad, ¿verdad? El proceso fue totalmente protagonizado por la comunidad y el resultado pues es algo que cumple con todos los estándares técnicos y sociales, en el sentido de que cumple su función social dentro de la comunidad, y además de eso es solamente una manifestación del proceso de producción que se dio en ese lugar, ¿verdad?, de fortalecimiento de la estructura comunitaria. Este es otro ejemplo, este es en Estelí, en Nicaragua. Es una asociación de mujeres constructoras de Condega. Material que se usó es adobe, ¿verdad? Y además de eso también funcionó como taller para promover y capacitar a mujeres en el tema constructivo, ¿verdad? Además del sistema constructivo en sí, también se dio capacitaciones acerca de murales y pintura con materiales locales. Ahí ustedes pueden ver la belleza de la producción que se dio con todas estas mujeres. Y bueno, esto es un ejemplo local y este es el ejemplo de una vivienda de adobe reforzado. Estos también son procesos que han sido protagonizados por la comunidad de Tacachico totalmente, con el apoyo del equipo técnico de Fundasal. Aquí se dio un proceso de fortalecimiento y de producción de hábitat que va desde la vivienda hasta construcción de letrinas, fortalecimiento a la comunidad para que pueda protagonizar esos procesos y además de eso quede fortalecida para seguir gestionando su hábitat. Como les digo, responde integralmente a las diferentes aristas de la realidad que se viven en los territorios. Ahorita Tati les va a hablar un poco acerca de los materiales locales en sí, de sus usos y beneficios, ¿verdad? Y cómo estos son una alternativa sostenible en comparación con el uso de materiales industrializados. Buen día, mi nombre es Tatiana Juárez, soy parte del Departamento de Construcción
y colaboro con el área de investigación y capacitación de Fundasal. Voy a continuar con el tema de investigación y construcción con materiales locales. La humanidad ha estado ligada desde sus orígenes al uso de la tierra como material constructivo. La naturaleza ha sido la encargada de proporcionar no solo la tierra, sino la piedra, madera, fibras vegetales con los que se han edificado diversos espacios de habitar alrededor del mundo. Muchos de ellos se preservan desde tiempos remotos y son testigos actuales de que el buen uso del material tierra y las buenas prácticas constructivas pueden garantizar una vida plena, segura y saludable, no solo de la edificación, sino también de quien la habita. La construcción social del hábitat implica una relación directa con el medio en convivencia. El uso de los recursos naturales es solo una de las dimensiones que acompañan el proceso, pero que seguramente garantizará la preservación del medio ambiente y, en definitiva, del ser humano. Cada región tiene sus características específicas: sismicidad, humedad, geografía, y a ellas responde la utilización de los sistemas constructivos en cada localidad. Por ello podemos encontrar tapia pisada en Ecuador, unas hermosas bóvedas en México o un centro comunitario de adobe en El Salvador. A esta diversidad se le adhiere una característica específica, y es que todas tienen como base el material tierra y los materiales propios de cada región para la construcción. ¿Cómo se construye entonces con el material local? Se debe conocer con qué materiales se cuentan en el territorio. Esto se determina a través de la observación, realizando un diagnóstico comunitario donde los habitantes, acompañados de un técnico, realizan el diagnóstico de las construcciones de la zona, es decir, que se investigan los procesos constructivos de las edificaciones existentes, con el fin de obtener los conocimientos ancestrales que ya tienen los habitantes, además de evaluar las buenas prácticas o reconocer cuáles de ellas se han perdido con el tiempo. Luego se realiza un segundo diagnóstico comunitario para conocer los recursos naturales con que cuenta el territorio: agua, fibras vegetales, recursos maderables, tipos de tierra, arenosas o arcillosas, incluso colores de la tierra. ¿Cómo obtenemos el material local? Idealmente, la extracción del recurso local y natural, aunque sea en proporciones menores y se tenga a disposición, siempre genera un impacto en el ecosistema que lo contiene, por lo que se debe pensar en una acción de retribución o de compensación de la extracción. La obtención puede ser manual o mecánica, pero utilizando los saberes que nos permitan la obtención de un buen material. Así tendremos que manejar las fases de la luna para conocer en qué momento es mejor obtener una vara de Castilla, por ejemplo. El derecho a construir con tierra. La práctica constructiva significa al mismo tiempo la construcción social del hábitat, por lo que la participación activa de las comunidades es muy importante, no solo para promover la conciencia de la construcción segura y saludable, sino también para preservar los saberes y garantizar que la autoconstrucción se realiza con seguridad. El proceso conlleva varios pasos. Conlleva un espacio de sensibilización sobre el uso del recurso natural, capacitaciones teóricas para el conocimiento científico de los recursos naturales, lo que genera capacidades y criterios para la extracción, uso y manejo de los materiales. Prácticas constructivas, es decir, aprender haciendo. Idealmente, la comunidad completa entra en un espacio organizado por medio de la ayuda mutua para participar del proceso constructivo. Muchos conocimientos únicamente se pueden obtener de esta manera. Capacitaciones sobre las formas de habitar. Durante el proceso constructivo y una vez finalizado, las familias y la comunidad están listas para reflexionar sobre el cuidado y preservación de su hábitat. Finalmente, la construcción natural ha sido apoyada por una serie muy amplia de investigaciones científicas que nos permiten tecnificar el conocimiento, normarlo y desarrollarlo bajo estándares. Pero la naturaleza es tan diversa y dinámica que las respuestas constructivas tendrán esas mismas características de diversidad y dinamismo.
Bueno, ahora que ya vimos un poco acerca de las generalidades del uso de materiales locales en el marco de la producción social del hábitat, y además de eso, Katy ya nos profundizó acerca de las características y el uso de los materiales y cómo estos responden de igual o mejor manera que los productos industrializados. Queremos compartir con ustedes esta herramienta que se creó en el marco de la campaña. ¿Por qué? Porque normalmente entre personas que manejan el sistema y los materiales es más común manejar, por ejemplo, sus beneficios, sus características, ¿verdad? En este sentido se hizo este ejercicio de calcular los beneficios ambientales de los materiales locales. Entonces se hizo una comparativa en diferentes aspectos, ¿verdad? Aquí estamos viendo 4 ejemplos de viviendas producidas con materiales locales en el marco de procesos de producción social del hábitat con sus diferentes características. Que además de materiales nuevos, también hay materiales recuperados, el ahorro que se ve en el transporte, porque uno de los beneficios de ocupar materiales locales es que no se tiene que viajar y no se tiene que incidir, por ejemplo, en combustible o movilización, ¿verdad? Con todo este cálculo que se hizo, se pudo ver los diferentes beneficios que traía. Si nosotros calculamos el impacto ambiental medido en cuanto a huella de carbono, ¿verdad? Podemos decir que hay una disminución entre la huella de carbono de esta producción con una producción de vivienda normal. En el caso 1, estamos hablando de la disminución de la huella de carbono equivale a más de 2 millones de celulares cargados, ¿verdad? También la reducción de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero, equivale lo que normalmente conduce una persona en un carro, en un sedán particular, el equivalente de 38,000 millas. Y además de eso, también se ahorró, o más bien se promovió el secuestro de carbono, es decir, que no viaje a la atmósfera, lo equivalente a 260 árboles de 10 años, ¿verdad? Como ven, sí se puede corroborar los beneficios ambientales de este tipo de iniciativas y sí producen efectos positivos en el ambiente desde el ahorro de emisiones energético, ¿verdad? La reducción de emisiones y la captación de carbono, que es sumamente importante para volver a inyectarlo al suelo, ¿verdad? Y que se cumpla su ciclo, ¿verdad? Que es sumamente importante promover en nuestros territorios, en nuestro planeta, ¿verdad? Bueno, yo esto se los dejo para que ustedes lo puedan seguir revisando y puedan corroborar los beneficios que trae el uso de materiales locales para una producción sostenible y social del hábitat. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Como les digo, cualquier duda quedan pendientes y bueno, que disfruten el resto del módulo y del diplomado. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Rivera. Trabajo en Fundasal como ejecutora de proyectos de mejoramiento de hábitat rural con tecnologías constructivas sostenibles. En este cuarto módulo, que comprende la gestión integral del hábitat, hablaremos un poco de los modelos de producción social del hábitat, tomando como referencia el proyecto desarrollado por Fundasal, llamado Fortalecimiento de capacidades locales para la convivencia comunitaria y mejora integral del hábitat, en el municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad. Como primer punto, es importante abordar la estrategia de trabajo interna desde Fundasal hacia las comunidades. Partiendo del análisis del sitio, lo primero es reconocer el lugar, la densidad de la población, sus condiciones, con qué equipamiento público cuentan las comunidades, servicios y cuál es su condición de precariedad. También es importante reconocer las oportunidades con las que la misma población cuenta, medios de trabajo, recursos naturales y si existe o no la organización comunitaria. Luego de este análisis, establecemos los primeros contactos con los diferentes actores, tanto locales como municipales, para conocer el contexto sociopolítico, cultural, educativo de la población. Como resultado, empezamos las primeras reuniones con la organización comunitaria existente, según el sector con el que llevemos a cabo el proyecto en gestión. Y de esta forma generar una comunicación a base de confianza y trabajo mutuo. Después de todo este análisis previo en las comunidades,
como equipo ejecutor empezamos a realizar un plan de trabajo integral en el cual abordemos la organización comunitaria y organización juvenil como eje central de la ejecución de las obras físicas. San Pablo de Tacachico es un municipio del departamento de La Libertad, situado al norte de este, colindando con Chalatenango. Dentro de este municipio hemos trabajado desde el 2016 hasta la fecha con el apoyo de organizaciones internacionales como Manos Unidas de España y CEDAVIP de Chile, realizando proyectos de mejoramiento del hábitat. El trabajo ha sido progresivo e integral, teniendo como objetivo trabajar con las 4 comunidades de manera simultánea, de manera de integrar y conformar una organización intercantonal que vele por las necesidades de las 4 comunidades y el trabajo simultáneo de aprendizaje de una comunidad hacia otra. Iniciamos en el cantón El Tránsito, que pueden visualizar aquí en la esquina inferior derecha, trabajando con 95 familias en la construcción de viviendas nuevas de adobe reforzado y rehabilitación de vivienda de adobe tradicional, paralelamente trabajando con huertos agroecológicos. La siguiente fase, integramos a las 4 comunidades con la construcción de 98 letrinas saboneras, distribuidas en las 4 zonas, y la conformación de la intercomunal entre las 4 adescos de dichas comunidades. Actualmente, en la tercera fase, llevamos a cabo la construcción de viviendas nuevas y rehabilitación de vivienda en las otras 3 comunidades que vemos aquí: Cantón Plan de la Mate, Cantón Las Mesas y Cantón Campanas. El cantón El Tránsito lleva como proceso paralelo el traspaso de conocimientos a través de la organización juvenil y el trabajo en conjunto con las ADESCOS, aparte de integrar un comité de gestión de riesgos por pandemia y las tormentas que actualmente afectan al país. Como podemos observar en el mapa, estas comunidades no se encuentran de manera cercana, por lo que el traslado y la coordinación interna ha sido un reto y una dificultad importante para sobrellevar en el trabajo comunitario. Luego del contexto global, el análisis del sitio, entramos de lleno al desarrollo del proyecto. Lo primero y muy importante para iniciar un proyecto que promueve la producción social del hábitat es involucrar y hacer protagonista a la comunidad en cada uno de los procesos. Así que partimos de eso. Realizamos asambleas generales para conocer las necesidades comunes de toda la población. Realizamos verificaciones en conjunto con la ADESCO en cada una de las casas para poder también conocer a la población con la que trabajaremos. En base a dichas verificaciones, realizamos un diagnóstico de presaberes, de técnicas constructivas que ya posee la población, nivel de estudio, condición legal de las viviendas y estado de vulnerabilidad de la zona de emplazamiento. La conformación de las familias también es importante y la situación socioeconómica. Teniendo en cuenta el diagnóstico, establecemos una estrategia de trabajo en conjunto con la población, tomando en cuenta los tiempos de disposición de las familias para involucrarse al proyecto, no solo en su ejecución, sino también en el proceso educativo que éste conlleva, las capacitaciones, las reuniones, la gestión y el traspaso de saberes, pues la demanda de tiempo es bastante grande. Luego pasamos a la conformación de equipos de ayuda mutua, la cual tiene como objetivo fortalecer los lazos comunitarios y articular de manera más horizontal el conocimiento del proceso constructivo. Y luego procedemos a la ejecución del proyecto. Para conocer las necesidades y realizar el diagnóstico de presaberes de la comunidad, realizamos asambleas comunitarias en la cual podamos conocer de cerca a la población por edades e intereses y poder llevar a cabo el balance necesario entre lo que la comunidad conoce y en qué áreas podemos reforzar como organización. También de manera simultánea nos reunimos con las organizaciones locales, ADESCOS, juntas de agua, comités de salud, para hacerlos partes de la dirección del proyecto, realizar planes de trabajo para la mejora de la comunidad y que sean el puente de comunicación entre los diferentes componentes del proyecto: construcción y mejora de hábitat, soberanía alimentaria, mejora de salud y hábitos higiénicos y el traspaso generacional con la organización juvenil.
Dentro del componente de mejoramiento del hábitat, nos enfocaremos en la construcción o mejora de vivienda, de la construcción de letrina abonera, de la conformación de huertos agroecológicos, de la elaboración de cocinas ecológicas. Y todos estos componentes tienen como factor común la preservación de la salud y la vida como común denominador de la construcción social del hábitat. Si bien es cierto, la construcción de una vivienda segura y saludable nos ayuda a disminuir el vector del mal de Chagas, mejorar el confort térmico de las familias y también la disminución de vulnerabilidad para resguardar la vida de las familias bajo una construcción que no colapse de manera inmediata ante un sismo. Así como también las letrinas aboneras para evitar la contaminación del subsuelo, los huertos agroecológicos para empezar a sembrar sin químicos y sembrar con elementos agroecológicos, y la cocina ecológica que tiene como objetivo la disminución de enfermedades respiratorias y de la vista. Para todo proceso constructivo llevamos a cabo un programa de capacitación que integre los saberes locales de la comunidad y el reconocimiento y valoración de los materiales locales existentes. En el caso particular de los cantones en San Pablo Tacachico, hemos encontrado tierra arcillosa, barro, si algunos le quieren llamar así, piedra y vara Brasil, que es una especie de bambú que nos sirve como elemento para el refuerzo vertical y horizontal de las viviendas. Todos los materiales suman el 60% del total de materiales utilizados en la obra física, lo cual genera confianza y autonomía para la comunidad de saber que el material que los rodea puede brindar espacios dignos y seguros. Para la construcción de las viviendas utilizamos el sistema de adobe reforzado. Las familias organizadas en equipo de ayuda mutua se encargan de elaborar alrededor de 3.000 adobes y también de la construcción de sus viviendas, en conjunto con mano de obra capacitada asistida, que acompaña en el transcurso de la construcción. Al finalizar con los acabados necesarios, las familias decoran sus viviendas con pinturas naturales, que luego de tanto esfuerzo pueden disfrutar. Las viviendas finalizadas cuentan con 3 espacios cerrados y uno abierto, teniendo así 49 metros cuadrados de área útil. Las letrinas aboneras llevan el mismo proceso de capacitación. Son elaboradas bajo el sistema de bajareque tipo quincha, con una recámara inferior de bloque de concreto, la cual aísla los desechos sólidos en 2 recámaras y así mejorar las condiciones de salubridad de las familias y evitar la contaminación del subsuelo. En el proceso de elaboración de cocinas ecológicas pudimos observar el progreso y autonomía que las comunidades han adoptado luego de 2 años de participar dentro del proyecto. Elaboramos un taller de diseño participativo para considerar los elementos necesarios para tener una cocina saludable. Hicimos la dinámica del reloj, que consiste en diagramar las actividades del día y en base a esto cuantificar las horas de permanencia en el espacio donde preparamos los alimentos. Las mujeres aseguraron que alrededor de 10 a 12 horas permanecen en este espacio, muchas veces segregado de las viviendas y con materiales sumamente precarios. Realizamos un taller intercomunal en el cual participaron mujeres y hombres de distintas comunidades, de Usulután, Ciudad Barrios, Tacachico y La Palma, en el centro de producción de materiales que tiene Fundasal. Realizamos 2 prototipos de cocina ecológica y luego discutimos las ventajas y desventajas de estos. Las cocinas se realizaron con un sistema constructivo llamado bajareque tecnizado. El polletón con una base de bloque de concreto y una recámara de bloque cocido recubierto con una mezcla de arcilla, arena y ceniza. Dicho espacio fue construido solo por las familias, sin ninguna asistencia de mano de obra capacitada, y los resultados fueron sumamente gratificantes. Cada uno de los procesos constructivos ha servido como herramienta para fortalecer las capacidades locales para la transformación de su entorno y la resignificación de su autonomía para mejorar sus condiciones de vida. Quisiera terminar con estas 4 frases obtenidas del libro La gestión de producción social del hábitat, hábitat y sociedad, para enfatizar que
La participación popular adquiere importancia creciente para enfrentar sus principales desafíos, la pobreza y la desigualdad. La toma de decisiones ligada al proceso productivo del hábitat queda en manos de los productores y habitantes. Revalorizar, sistematizar, sostener y fortalecer las propias capacidades de los sectores populares y sus organizaciones como punto de partida de transformación de sus condiciones cotidianas de vida y en función del fortalecimiento de la soberanía popular. Y la producción de nuevas situaciones de hábitat como acción política puede ser operada desde los poderes del Estado, desde la sociedad en su conjunto, desde alguno de sus sectores o desde un actor individual, por dentro o por fuera del sistema legal vigente. Estas 4 frases enmarcan la dirección principal con la cual Fundasal desarrolla sus proyectos de sostenibilidad y de desarrollo en la producción social del hábitat. La autonomía, la revalorización de los saberes ancestrales en la construcción con materiales locales son la punta de lanza con la cual las comunidades pueden salir adelante y empoderarse para retomar el camino sostenible e independiente para la construcción de sus viviendas seguras y sostenibles.